Hola, bienvenido a esta tutoría en la que vamos a compartir juntos, a repasar el resumen de la convocatoria del próximo examen MIR, el examen MIR 2021. La convocatoria apareció en el BOE publicada el pasado sábado, día 11 de septiembre. Y las distintas partes de la convocatoria van a ser la oferta de plazas, la admisión a las pruebas, la publicación de las listas de admitidos provisionales y definitivos, la fase de selección que comienza con el examen, cómo se valoran las pruebas selectivas, la publicación de los resultados de la relación de respuestas y posteriormente de las listas de resultados provisionales y definitivas, finalmente la convocatoria de los actos de adjudicación de plaza y la toma de posesión de tu nueva plaza como residente. El proceso arranca con la publicación ayer sábado 11 de septiembre de la convocatoria en el BOE. Está accesible a través del link que está disponible en la página de formación sanitaria especializada del Ministerio de Sanidad. En la convocatoria lo primero que hemos mirado es la fecha de examen. Se confirma la fecha adelantada en la nota de prensa del Ministerio, con lo cual el Ministerio vuelve a unas fechas, vamos a decir, prepandémicas. El próximo examen MIR será el 29 de enero del 2022. Aún así, el Ministerio nombra la convocatoria con el año en el que se convoca, 2021, y así aparecerá en el cuadernillo de examen como Medicina 2021, es decir, que utilizamos una vez más en Curso MIR Asturias la nomenclatura del Ministerio. El MIR 2021 es el que se realizará en enero del 2022. Y es un examen que cambiará nuevamente, tendrá 25 preguntas más, es decir, un total de 200 preguntas activas más 10 preguntas de reserva. Y el tiempo asignado a la realización de la prueba será de 4 horas y media, es decir, media hora más que los dos últimos convocatorios, dos últimos MIRES. Recuerda que debes coger el toro por los cuernos y es responsabilidad exclusiva tuya el matricularte en tiempo y de forma adecuada en el examen MIR, porque ahora mismo no hay nada más importante, el estudio de ninguna asignatura, ningún repaso, ningún simulacro, nada es más importante que tu matrícula en el examen MIR. Debes leer las bases de la convocatoria o bien el resumen que te hemos enviado por correo electrónico y debes estar familiarizado con la nomenclatura y con los requisitos que te pide el Ministerio para matricularte. En caso de que tengas alguna duda, después de haber leído el BOE de la convocatoria o haber visto este vídeo, ponte en comunicación directamente con el Ministerio, porque las preguntas específicas de cosas que no estén resueltas aquí o que no estén resueltas en la convocatoria no te vale de nada que te demos nuestra opinión, porque nuestra opinión en absoluto es vinculante. Así que dirígete directamente a la Administración o bien en este teléfono de ayuda del Ministerio de Sanidad o bien por vía correo electrónico a través de esta dirección de correo electrónico. El objetivo de esta tutoría, una vez más, es intentar ayudarte, intentar protegerte de errores que hemos visto que son frecuentes en el proceso de inscripción y que no queremos que te pase a ti. Recuerda que en las distintas fases de la convocatoria no se ha publicado un calendario específico como se hacía en el pasado. Sí se publican las fechas clave, la fecha del examen, la fecha de publicación de los listados de admitidos provisionales, y el resto son aproximaciones, porque en el BOE lo que figura es un plazo, es decir, un plazo de un mes desde la publicación de esta fase hasta la siguiente, etcétera. De forma que en otra tutoría que hemos llamado las fases del MIR 2021, nosotros hemos puesto entre interrogantes aproximadamente qué fechas pueden corresponder a esos distintos hitos de la convocatoria, pero eso no es oficial, solo los números que no figuran con interrogantes son los que figuran en la convocatoria. Recuerda que esta responsabilidad es tuya y no debes delegar la responsabilidad de matrícula en nadie. El proceso de inscripción se extiende desde mañana lunes, día 13 de septiembre, a las 10 de la mañana hasta el 27 de septiembre a las 2 de la tarde. Por primera vez no son días completos, sino con horas de cierre del proceso.
Y recuerda que debes visitar frecuentemente la página web de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad, donde el Ministerio irá colgando información. Ahora mismo lo que está colgado en este momento es el acceso al BOE de la convocatoria y también el acceso a un PDF donde resuelven las preguntas más frecuentes que reciben durante el proceso de inscripción en el examen MIR. Pero ahí tienes en un correo electrónico, te hemos enviado esa información, tanto el BOE como el PDF de preguntas frecuentes, y lo hemos fundido con otro PDF que es aclaraciones de los procesos de autentificación y firma por medios electrónicos. Ya sabes que la relación entre el opositor o la persona que se inscribe en el examen y la administración debe ser únicamente por medios telemáticos, así que es muy importante que domines esta parte. Te hemos enviado el domingo, hoy domingo, un PDF con un resumen extenso de toda la convocatoria, pero sobre todo con un índice para poder localizar rápidamente aquella información que necesitas. Está en formato PDF y te recomendamos encarecidamente que lo leas. Y sigue este mismo esquema que vamos a utilizar en la tutoría. Comenzamos con la oferta de plazas. La mejor noticia de la convocatoria es que el número de plazas ofertadas es récord de toda la historia MIR, 8.188, aproximadamente un 2,5% por encima del récord del año anterior, y no es récord solo de este siglo, sino récord de toda la historia del examen MIR, así que es una muy buena noticia para ti. Ese aumento de plazas se traslada a los distintos cupos. Así, el cupo de extranjeros, que continúa limitado a un 4% de las plazas ofertadas, sube hasta 328 plazas en esta convocatoria para los médicos extranjeros extracomunitarios que no estén en España con un permiso de residencia, es decir, que estén en España con una visa de estudios preparando el examen, o que vengan a examinarse desde sus países no comunitarios con una visa de turistas. Son los que la Administración o el Ministerio denomina extranjeros en situación 4 y extranjeros en situación 5. El número de plazas limitadas para el cupo es en esta convocatoria de 328. El Ministerio, para cumplir la legislación, también reserva hasta un 7% de las plazas para personas con una discapacidad superior al 33%, de forma que el número de plazas reservadas para el turno de discapacidad asciende en esta convocatoria a 573. Esto no significa que esas 573 sean obligatoriamente adjudicadas a médicos que concurren por el turno de discapacidad, solo que están reservadas una reserva preferente para ellos, siempre y cuando hayan superado, por supuesto, la nota de corte, porque nadie que no haya superado la nota de corte puede acceder a una plaza de formación sanitaria especializada. En la página web de Formación Sanitaria Especializada, en el apartado de convocatoria actual, puedes acceder al listado de plazas ofertadas. Ahí puedes filtrar por titulación medicina y la especialidad o el lugar que quieras y darle a buscar, y podrás acceder al listado de plazas ofertadas. Ojo, porque no todas las plazas ofertadas finalmente se adjudicarán. Hay un cuadro en el BOE, que es en el anexo 1, el cuadro número 1, donde figuran en las distintas columnas las comunidades autónomas, que son los pagadores de los contratos de residentes, y en las distintas filas las distintas especialidades. Este cuadro se extiende por varias páginas y en cada vas a ver que en algunas ocasiones el número de plazas ofertadas en una determinada comunidad autónoma y para una determinada especialidad tiene un asterisco. Significa que a estas plazas se les aplica el cupo autonómico, es decir, como ves aquí, tanto en la Comunidad de Cataluña como en la Comunidad de Galicia hay plazas de formación sanitaria especializada para médicos limitadas por el cupo autonómico. ¿Eso qué significa? Que esa autonomía puede ofertar un número de plazas superior al que finalmente se van a adjudicar en esa especialidad. Es como si tuviese imagínate, presupuesto para 3 plazas de medicina interna y se ofertasen 5 sitios para hacerlo. Pues cuando se consuman las 3 plazas que tienen presupuesto en esa comunidad autónoma, 2 sitios quedarán desiertos sin residente. Así que esto es otro detalle que tienes que conocer. Otro detalle importante es que si miras las especialidades de laboratorio, como análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología, microbiología, no todas las plazas ofertadas por el Ministerio son para médicos. Estas son especialidades que se denominan multidisciplinares y solo parte de las plazas ofertadas pertenecen o van a ser adjudicadas a candidatos con la titulación de medicina.
Otro detalle interesante de esta convocatoria es que por primera vez desde hace varios años aparecen plazas de medicina legal y forense y figuran también en uno de los cuadros al final del PDF de la convocatoria. Hemos hablado de la oferta de plazas, pasamos al segundo punto, la admisión a las pruebas. Y aquí vamos a hablar de requisitos de admisión y cómo es el procedimiento de presentación de solicitudes. Los requisitos de admisión, o sea, para poder inscribirte, tienes que demostrar que tienes un título universitario de medicina, que tu edad no estás ni vas a estar durante la residencia afectado por la jubilación forzosa, que tus criterios de nacionalidad permiten el acceso a la prueba, hablaremos de las distintas situaciones de nacionalidad, que si eres un residente que estás pues, cursando el periodo de formación y quieres volver a presentarte al examen MIR, tienes que haber renunciado previamente a la inscripción a tu plaza de residente, que si eres nacional de un país cuya lengua materna no sea el español, debes demostrar un conocimiento avanzado de la lengua española con un diploma C1 o C2 de español, abonar las tasas que requiere el Ministerio para la matrícula y contar con un sistema de identificación y de firma electrónica para todos los candidatos, la inmensa mayoría, que tengáis o bien un DNI o un NIE. Y luego veremos el proceso de presentación de solicitudes, que ya os adelanto, para todo el mundo que tiene DNI o NIE va a ser electrónico y que la única excepción que va a permitir la presentación por medio no electrónico es para médicos extranjeros que no dispongan de DNI o NIE. Los requisitos de admisión a las pruebas, es necesario que todos estos documentos estén fechados con una fecha anterior a la finalización del plazo de inscripción, en este caso el 27 de septiembre, para el título de medicina, la homologación o cualquiera de los otros requisitos que son necesarios. De los requisitos de nacionalidad se pueden presentar al examen MIR todos los médicos españoles, todos aquellos médicos procedentes de un país comunitario, de Suiza o de Andorra, pero también familiares de ciudadanos de la Comunidad Europea, tanto cónyuges o parejas de hecho como descendientes directos o ascendientes directos. Es lo que se denomina desde el punto de vista administrativo situación 1. Y estos médicos extranjeros no están afectados por el cupo de extranjeros. Tampoco están afectados por el cupo de extranjeros situación 2 y 3, que son médicos extracomunitarios, pero que tienen un permiso de residencia permanente o temporal en España. Y sí están afectados por el cupo de extranjeros extracomunitarios los médicos extracomunitarios que vienen a España para preparar la prueba y que tienen para permanecer en España una visa de estudios, situación 4, o bien que vienen directamente a hacer el examen con una visa de turista, situación 5. Estos dos subconjuntos sí están afectados por el cupo de extranjeros. ¿Qué documentos necesitas para inscribirte? Pues bueno, necesitas rellenar el impreso de solicitud, que es necesario hacerlo por vía telemática y estará disponible a partir del lunes a las 10 de la mañana en la página web del Ministerio de Sanidad dedicada a formación sanitaria especializada. Luego, demostrar tu identidad por medios electrónicos y adjuntar en formato PDF los documentos que demuestren que eres médico con tu título español, o bien con la homologación o el reconocimiento de un título obtenido en el extranjero, o bien, si no eres médico español recién graduado y no dispones todavía del título, tienes que presentar el certificado sustitutivo del mismo emitido por tu facultad cuando hayas abonado y solicitado abonado los derechos de emisión de tu título y solicitado la emisión del mismo. Además, y de forma no obligatoria, pero sí es recomendable, debes adjuntar tu certificado académico personal, es decir, las notas de la carrera, para que tu baremo no sea el mínimo, el equivalente a un 5.0. Recuerda que debes contar para la inmensa mayoría de vosotros, todos los que tengáis DNI o NIE, con un medio de identificación electrónica y una firma electrónica admitida para el proceso de inscripción. Además, abonar las tasas, que serán en esta convocatoria de 30,79 euros.
Muy importante, entonces, para los médicos extranjeros, perdón, para los médicos españoles que no tengáis el título, debéis presentar un PDF del certificado suplementario provisional sustitutivo del mismo, emitido por la facultad cuando hayas abonado los derechos de emisión de tu título de medicina y hayas solicitado pues ese papel justificante hasta que dispongas del original. Ojo, todos los documentos deben estar fechados antes de la finalización del plazo de inscripción, hemos dicho 27 de septiembre. Los médicos que sean repetidores del examen MIR, que hayan sido admitidos a alguna convocatoria previa, no necesitan acreditar su titulación universitaria. Y la forma de adjuntar durante el proceso de inscripción electrónico será pues una copia en formato PDF del título o bien de la homologación en la que se vea claramente el número de registro. Para los médicos españoles recién graduados que no tengáis todavía vuestro título, tenéis que presentar copia auténtica de la certificación supletoria provisional sustitutiva de vuestro título. Y todos estos documentos deben estar fechados o la fecha que figura en el documento oficial debe ser anterior al 27 de septiembre, que es el plazo en el que finaliza el proceso de inscripción. Aquí tenéis distintas copias, esto que hay que adjuntar en formato PDF. Y en caso de ser un médico extranjero, no debes aportar tu título de tu país de origen, sino la credencial de homologación por parte de las autoridades españolas de tu homologación o reconocimiento de tu título extranjero, en la que se visualice con claridad el número de registro. Ahora, los méritos académicos, las notas de la carrera, ¿son necesarias? ¿Es obligatorio presentarlas? No. Ahora, ¿qué ocurre si no la presentas? Te admiten, pero te otorgan un baremo mínimo, el equivalente a un 5.0. Recuerda que las notas de carrera, lo que va a utilizar el Ministerio es la media de las notas de tu carrera, que figuran en ese certificado académico personal, y con 2 decimales. Y ¿qué te iba a decir de esto? Que debe estar muy importante en escala de 5 a 10, es decir, que todas las notas medias que tengáis ahí, esto tienen que estar entre 5 y 10. Y si alguien presenta un baremo académico antiguo, como quizás el que pueda tener yo en base 4, pues al final el Ministerio no te barema las notas reales, sino que equivale a que no hayas presentado el baremo y te da un baremo de 5.0. Esto es muy importante que no te pase. Así que presenta tu baremo académico en base 10. Y si eres un médico extranjero, lo que tienes que presentar es el documento de la declaración de equivalencia que puedes solicitar en la página web del Ministerio de Universidades siguiendo esta ruta. Aquí vas a poder acceder a un certificado de equivalencia de tu expediente al expediente español, que es el que te van a tener en cuenta en el Ministerio. Y ojo, aunque te hayas presentado, si eres médico repetidor del examen MIR, aunque te hayas presentado a otra prueba, es necesario que vuelvas a presentar el documento de certificado académico, tus notas de carrera o además tu tesis doctoral, si la tienes, que un número muy pequeño de personas tienen este mérito. Ojo, esto recuerda que sí, no es requisito obligatorio, pero si no lo presentas te darán un baremo de 5.0. Y que para los médicos extranjeros lo que necesitáis presentar es la declaración de equivalencia de tus notas con las notas españolas, que puedes obtenerlas en la página web del Ministerio de Universidades, que te he puesto la dirección en la diapositiva anterior. Así que muy importante, si no presentas este documento en base 10, te van a poner un 5, es decir, con el equivalente a no haber presentado ningún baremo. Ahora, acreditación de la nacionalidad. Pues aquí, dependiendo de la situación, te van a pedir un documento diferente. Para los españoles, para los médicos extranjeros pertenecientes a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, Suiza o Andorra, pues es necesario presentar el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Para los médicos que sean familiares de los anteriores, tanto cónyuges como hijos,
es decir, los denominados por el Ministerio situación 1, es necesario que presenten copia de su tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea expedida por las autoridades españolas. Para los médicos extracomunitarios con permiso de residencia permanente o temporal, situación 2 y 3, deben presentar copia de su tarjeta de identidad de extranjero. Muy importante, en general, cuando repasemos los consejos para rellenar el modelo 790, debéis autorizar a la Administración a que haga las comprobaciones que estime oportunos. En el caso de que no presentéis alguno de los documentos y que no sea imprescindible presentarlo porque el Ministerio puede hacer la comprobación de forma interna en la Administración, que le autoricéis a hacer cualquier tipo de comprobación, pero ojo, en el caso de los médicos extranjeros en situación 2 y 3, es decir, que tengáis permiso de residencia, lo que os aconsejamos es que además de autorizar la Administración, presentéis vuestra copia de la tarjeta de identidad de extranjero para que el Ministerio pueda comprobar que tenéis un permiso de residencia y que por lo tanto no vais a estar afectados por el cupo de extranjeros. Muy importante. Para los médicos extranjeros con visado de estudios tenéis que presentar copia de, si la tenéis, la tarjeta de identidad de extranjero y el visado de estudios, además del pasaporte. Y para los médicos extranjeros que vengáis a examinaros con visa de turistas, pues os tendréis que inscribir con copia de vuestro pasaporte y sois su conjunto las únicas personas, las que no tengáis DNI o NIE, que vais a poder hacer la inscripción por método no telemático, es decir, presentando los papeles en las representaciones diplomáticas de España en el extranjero. Ahora, si eres un médico extranjero procedente de un país cuya lengua materna no sea el español, debes demostrar un conocimiento avanzado de la lengua española a través de un diploma de nivel C1 o C2 emitido por el Instituto Cervantes o las distintas organizaciones que son reconocidas por el Ministerio de Sanidad. Salvo que están exentos de esta obligatoriedad de demostrar su nivel avanzado de español, las personas que tengan un título universitario de haber cursado en España la carrera de medicina, o bien aquellos que acrediten haber hecho al menos 2 años completos de residencia de formación sanitaria especializada en España. Vale, hay distintos tipos de diploma con el cual podéis corroborar o demostrar vuestro nivel avanzado de español en caso de que lo requiráis. Recordad que esos documentos deben estar fechados en una fecha anterior a la finalización del plazo de inscripción, que hemos dicho que es el 27 de septiembre en esta convocatoria. Todos vosotros, los que tengáis DNI o NIE, necesitáis una identificación electrónica, que puede ser o un certificado electrónico reconocido de persona física o bien clave permanente. El certificado electrónico de persona física lo puedes solicitar en esta página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y aquí solicitar el certificado de Internet. Posteriormente tendrás que ir a personarte físicamente para que un funcionario público dé fe que eres la persona que dices ser en tu solicitud, y finalmente pues emitirán ese certificado que podrás descargar de Internet y podrás utilizar para inscribirte en el examen MIR. Como esto es un proceso que puede durar pues un tiempo, por eso en todas las tutorías que hemos visto anteriormente os hemos ido recortando la importancia de todo esto para que no lo hayáis dejado para el final. Y los sistemas de firma admitidos por el Ministerio para la inscripción es o autofirma o clave firma. Puedes consultar en esta página web firmaelectronica.gov.es cómo solicitar las distintas formas de firma electrónica que son admitidas por el Ministerio de Sanidad para firmar tu modelo 790 y también firmar tu petición cuando sean los actos de elección de plaza. Pasamos a la admisión a las pruebas. Requisitos de admisión ya lo hemos visto. Presentación de solicitudes. La solicitud es rellenar el modelo 790, que estará disponible a partir de mañana, lunes, en la página web del Ministerio. Probablemente ahora mismo no está disponible. Esta imagen es del año pasado, en convocatoria actual, en
aquí podrás darle al botón de descarga de documentos si lo cuelgan de la misma forma que el año pasado y poder rellenar ese modelo 790 de forma electrónica, porque no se admite el rellenar el modelo 790 a mano. Y recuerda que no puedes fotocopiar ese modelo 790 de un compañero porque cada modelo que se genera tiene un código de barras diferente para cada inscrito. El plazo comienza mañana, día 13, a las 10 de la mañana y termina el día 27 a las 2 de la tarde. En el BOE figura una copia del modelo 790, de forma que puedes consultarlo para ver las distintas cosas que vas a tener que rellenar y que comentaremos en otra tutoría. Estará disponible a partir de mañana en la web del Ministerio, en la parte de descarga de documentos de convocatoria actual, información general, descarga de documentos. Recuerda que la relación del opositor con la administración está o va a ser exclusivamente por medio electrónico. Esto ya apareció en el BOE de la convocatoria del año anterior y se repite este año, salvo para los aspirantes que no dispongan de un procedimiento electrónico de certificar quiénes son, que no dispongan un DNI o un NIE. Las personas que tengáis DNI o NIE, la mayoría, tendréis que identificaros o con el certificado electrónico reconocido de persona física o con la clave permanente y tendréis que firmar el modelo 790 con autofirma o clave firma. Las personas que no dispongáis de un DNI o NIE, por ser médicos extranjeros que estáis en vuestro país de origen, entonces podréis rellenar y descargar la solicitud, firmarla mediante rúbrica personal. Ojo, si no están firmados los 3 ejemplares no os admitirán a la prueba, y podréis pagar por medio de una transferencia. Ojo, no pueden quedar gastos que se sustraigan del importe de la transferencia. Tenéis que aseguraros que llega el importe completo de la transferencia a la cuenta en BBVA del Ministerio de Sanidad. Y una vez que tengáis hecho el pago y dispongáis de todos los documentos, podéis presentarlo en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en vuestro país de origen. Disponéis en el apartado de vídeos, examen MIR, la inscripción en el MIR de tutorías grabadas por vuestro profesor de reumatología, Alberto, de preguntas más frecuentes del proceso de inscripción del año pasado y de firma electrónica. Son tutorías que actualizaremos con los pantallazos este año, pero pensamos que son, pues, en este momento donde todavía no está activado el modelo 790, la mejor forma de prepararte para poder rellenarlo. Vas a encontrar en el BOE muchas referencias a copia auténtica. Por ejemplo, en el momento de acreditar el pago de tasas por transferencia para un médico extranjero que no disponga de NIE. O bien para la acreditación de la titulación universitaria para un médico español que no disponga del título de medicina y que tenga que presentar, pues, el certificado sustitutivo. O bien para la acreditación de la nacionalidad. O bien para acreditar ese diploma de conocimiento avanzado de idioma español. Todo figura en el BOE como copia auténtica. Y te puedes preguntar, ¿qué es una copia auténtica? Pues bueno, referenciándonos al Ministerio, el Ministerio introdujo este concepto de copia auténtica por primera vez en el MIR 2017. Y en el MIR 2017 nos explicaron que una copia se convierte en auténtica una vez que un funcionario público autorizado la valida escaneándola y mandándola por el sistema de intercambio de archivos internos de la Administración hasta, pues en este caso, el Ministerio de Sanidad. Con eso os quiero decir que sigue figurando la palabra copia auténtica de forma numerosa en la convocatoria, lo mismo que el año pasado. Esto nos suscitó muchas dudas el año pasado y lo que tenéis que hacer es, ante la duda, pues escribir al correo que os puse, que es diferente al del año pasado, de contacto con el Ministerio, y preguntar esto para aseguraros con una contestación del Ministerio que realmente vale con presentar copia en PDF de esos documentos y que no hace falta acudir a un fedatario público para que las autentifique. En general, en estas preguntas y respuestas del año pasado enviadas desde el correo del Ministerio a distintas personas, lo que les decían es que valía con adjuntar el PDF y que la Administración se reservaba el derecho de, si requería alguna aclaración sobre ese PDF, ponerse en contacto con el interesado. Como veis,
son distintas versiones de la misma pregunta y o variantes de la misma respuesta, en la que el Ministerio aceptaba como copia auténtica ese PDF. De todas formas, mi consejo ante la duda que te pongas en contacto directamente por correo electrónico con el Ministerio de Sanidad. Bueno, una vez que esto se procese todos los modelos 790 y los méritos, etcétera, el Ministerio publicará las listas de admitidos, inicialmente las provisionales y finalmente las definitivas. El año pasado, de los más de 15.000 inscritos, fueron admitidos de forma definitiva 14.450, de forma provisional menos, pero esto ya sabes que desde la publicación de las listas de admitidos provisionales se abre un plazo de 10 días, que es muy importante que compruebes que estás bien admitido, porque esos 10 días son el tiempo que tienes para subsanar ese error, ese documento que no has enviado o que no ha sido considerado por la Administración para figurar probablemente en diciembre de forma correcta en las listas de admitidos definitivos. Finalmente se presentaron al examen más de 13.300. Bueno, la fase de admisión, entonces, comprueba que eres admitido tanto en la lista de admitidos provisionales publicada el 16 de noviembre, que ahí lo que tienes que mirar es esto, si eres admitido o no, como la lista de admitidos definitivas, que probablemente aparecerá en diciembre, no sabemos si a final de diciembre o cuándo será, donde ahí no figura todavía tu baremo académico, pero sí figura en qué facultad, en qué aula te corresponde examinarte. Bueno, el examen, llegamos a la fase de selección, el inicio del examen. Recuerda que vas a poder ver en qué mesa te corresponde examinarte en el listado de admitidos definitivos, es decir, que esperamos que esta fase del proceso se haga en diciembre, y tú no vas a poder examinarte en una mesa diferente a la que te haya asignado el Ministerio. El examen será el día 29 de enero y os llamarán a partir de las 3 y a partir de las 4, hora siempre peninsular, comenzará en las distintas aulas el proceso de examen, que se extenderá desde que empiece en tu aula, 4 horas y media, hasta el final. En la primera hora no podrá salir nadie, y este año sabes que el examen cambia, tiene 25 preguntas más, es decir, serán 200 preguntas más 10 preguntas de reserva, y el Ministerio te dará media hora más para poder acabar esas 25 preguntas en exceso respecto a las dos últimas convocatorias. Tendrás que rellenar la hoja de respuestas, que es lo único que es importante para el Ministerio, y debes rellenar con un bolígrafo de tinta indeleble, es decir, no lápiz, de color negro o azul. Recomendamos un Bic negro, que hagas tu entrenamiento con los simulacros así, y que lleves 2 bolígrafos el día de la prueba. No está permitido el uso de teléfonos móviles, que deben estar en todo momento apagados, tampoco la utilización de calculadoras, y no puedes abandonar el aula hasta transcurrida 1 hora del comienzo del ejercicio. Así que la recomendación es que pases al cuarto de baño antes o inmediatamente antes de esas 3 de la tarde, donde comienzan los llamamientos en cada aula. Al finalizar tendrás que entregar tanto tu hoja de respuestas, te quedarás con la copia, porque es un papel autocopiativo, entregarse el original. Muy importante, lo primero que tienes que hacer con la hoja de respuestas es firmarla, porque si no, no será válida, y te quedarás con la copia, y te recogerán también tu cuadernillo de preguntas de examen, pero para destruirlo, de forma que pues no tendremos acceso, aunque fuésemos a hacer el examen contigo, a las preguntas, y el curso tendrá que esperar a que el cuadernillo de examen se publique en la web del Ministerio después del cierre de la última mesa del examen, para hacer la noche de corrección del examen y poder ofertarte el comienzo del servicio POSMIR, que es la corrección provisional de tu examen con la plantilla provisional generada por los profesores del curso. Bueno, la fase de selección, que comienza con el examen el día 29, luego el Ministerio dispone de un tiempo para publicar la plantilla de respuestas provisional. Recuerda que este año el examen cambia a 200 preguntas, que todo lo que tienes disponible en el vídeo que grabamos de cambios y adaptación del curso
al aumento del tamaño del examen, pues es totalmente vigente y son cambios que ya están establecidos en el curso, tanto en los simulacros como en las referencias de los exámenes. Un examen de 200 preguntas con 10 preguntas de reserva, un 14% más grande que el examen del año pasado y que dispones de un 14% más de tiempo, es decir, de media hora más, 4 horas y media para realizarlo. El tiempo medio por pregunta es de 1,3 minutos por pregunta. ¿Cómo se valorarán las pruebas selectivas? Pues bueno, sabes que aproximadamente el 90% de tus puntos totales derivan de la puntuación del ejercicio y el 10% de tu expediente académico. Y esos puntos de examen y puntos de expediente van a estar modulados por un factor que se llama factor examen y factor baremo, que se genera con las puntuaciones de los 10 mejores de la convocatoria en examen y en baremo. Finalmente se hace una lista ordenadas por puntuación total y al que tiene mayor puntuación se le da el número 1 y así hasta la última persona que ha superado la nota de corte. El resto aparecen como eliminados. Si quieres ampliar esta información, dispones en la página web de alumno del curso o bien en el canal de YouTube como para no alumnos de este vídeo de cómo se puntuó el examen del año pasado, que salvo por los factores que sean diferentes, evidentemente en esta convocatoria, pues la filosofía será la misma. En un examen con 200 preguntas hay menos empates que con 175, pero más empates que con 225 o 250, es decir, que va a seguir habiendo empates. ¿Cuáles son los criterios de desempate? Los empates se hacen en puntuación total, porque los números de orden se dan por puntuación total. De forma que si dos personas tienen la misma puntuación total con 4 decimales, se obtiene mejor número de orden la persona que tiene mayor número de respuestas válidas, en caso de empate. Y en caso de que sigan empatados en respuestas válidas, acertadas, el que tenga menor número de respuestas erróneas o incorrectas. Y en caso de que continúe el empate, ya se utiliza el sorteo por el apellido. Ese sorteo ya se ha hecho por la administración y para todo este año el alfabeto comienza no por la A, sino por la letra V. Y puedes consultar aquí este BOE donde figura que hasta que se haga el sorteo el próximo año, probablemente en junio del 22, el primer apellido para esa ordenación alfabética será este año la letra V. Y los criterios de ordenación alfabética para esto, la C, la CH, apellidos compuestos, guiones, etcétera, está todo descrito en el anexo 5 de la convocatoria que tienes en el BOE. Bueno, una vez que te hayas examinado, el Ministerio publicará primero las respuestas provisionales, luego las respuestas definitivas, posteriormente los resultados provisionales y como el último paso de ese proceso de selección sería la publicación de los resultados definitivos. Así que esto va a ir siguiendo un calendario que puedes repasar en el vídeo que hemos grabado sobre las fases del MIR. Comenzará el 29 de enero el examen, esperamos que eso será un sábado, que el lunes o el martes normalmente, aunque dispone de hasta de 5 días para publicar la plantilla de respuestas provisionales, pues que antes de esos 5 días normalmente el Ministerio suele sacar la plantilla provisional y se abre un plazo de 3 días para que impugnéis aquellas respuestas que no estéis de acuerdo. Podéis consultar este vídeo grabado por Alberto en la parte de la página web del alumno o en los servicios POSMIR del año pasado en el canal de YouTube del curso de cómo presentar las impugnaciones por vía telemática y ese plazo será de solo 3 días, pensamos que puede acabar el 4 de febrero y finalmente pues esas impugnaciones o reclamaciones son valoradas por la comisión calificadora que publicará en la plantilla de respuestas definitivas, dirá hasta dónde se cogen las preguntas de reserva, hará cambios si lo estima oportuno en la respuesta correcta de alguna de las preguntas y finalmente con esa plantilla se corregirán todos los exámenes y se publicarán los resultados primero provisionales. Pensamos que esto tiene que ser en el mes siguiente al examen, así que probablemente a finales de febrero se abrirá un plazo pequeño de reclamación a los resultados
resultados provisionales, que podría acabar el 4 de marzo, porque hay solo 4 días hábiles para la reclamación, y finalmente el Ministerio dispone de un mes desde la publicación de resultados provisionales para publicar los resultados definitivos. Si esto agota ese plazo, se publicarían a finales de marzo; si no lo agota, se publicaría antes, y luego dispondría de un mes más para hacer la convocatoria de los actos de elección de plazas. La adjudicación de plazas, la última fase del proceso, será por vía electrónica, tal y como figura en la convocatoria, y por lo tanto será necesario que te identifiques con el certificado electrónico reconocido de persona física o con la clave permanente, y que tengas la firma electrónica autentificada, o bien, en el caso de que no hayas podido, no tengas acceso a una firma electrónica reconocida por no tener un DNI o un NIE, pues entonces tendrás que tener una firma no criptográfica basada en un sistema de claves concertadas que debes haber solicitado en el proceso de inscripción, y que te darán en el momento de realizar el examen un sobre con una clave o una preclave, para que finalmente puedas identificarte si no tienes un sistema de autentificación y firma electrónica reconocida. Bueno, la fase de adjudicación, esto comenzará en unas fechas todavía desconocidas. En una publicación del Ministerio se habla de que intentarían hacerlo en marzo, pero realmente no sabemos si les dará tiempo o te irás hasta abril. Recordar que además los médicos en general suelen ser las últimas profesiones sanitarias en escoger, y no sabemos bien, porque no se describe en absoluto, si será igual que el año pasado o harán algún cambio o alguna mejora de ese proceso de adjudicación, que comenzará esto con el número 1, que una vez que se consuman las plazas de extranjeros afectados por el cupo en situación 4 y 5, las personas afectadas por el cupo, que cuando se haya sobrepasado ese límite de 328 plazas para afectados por el cupo, las personas que tengan números de orden superiores al agotamiento del cupo ya no podrán escoger, dejarán huecos en el turno general, y el turno general se interrumpirá cuando el saldo total de plazas reservadas para el turno de discapacidad 7% se alcance con la suma de las plazas adjudicadas hasta ese momento a personas que optan por el turno de discapacidad, más las plazas que queden todavía sin escoger. En ese momento se interrumpe el turno general, se ofertan esas plazas a las personas que hayan superado la nota de corte y que estén inscritas por el turno de discapacidad. Normalmente escogen solo parte de esas plazas ofertadas, y las que restan se otra vez reintroducen en el turno general hasta que se agota la última plaza, y ahí finalizará la fase de adjudicación de plaza, y ya el final de este largo proceso, que es la toma de posesión, que se realizará. Esto si nos referimos a la única información que ha salido en prensa, en Redacción Médica, y el Ministerio puede cumplir los plazos que parece que tiene en mente a finales de mayo, es decir, en fechas muy similares a la situación de incorporación de residentes en la fase prepandémica. Todos los residentes debéis ser aptos en el examen médico inicial una vez que os incorporéis al hospital, y además cumplir una serie de requisitos que tenéis en el PDF de resumen de la convocatoria o en el propio BOE. Bueno, hemos repasado un poco lo más importante de la convocatoria, porque pensamos que en este momento no hay nada más importante para ti que inscribirte en tiempo y forma, a tiempo y adecuadamente en tu examen MIR para poder examinarte. Una vez más, no estás solo, estamos contigo y confiamos en que con tu trabajo vas a conseguir tu sueño. Mucho ánimo.